Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Apocalipsis, capítulo 17. Ahí quedamos en el último estudio que hicimos hace ya un par de semanas atrás y nos corresponde hoy día continuar con el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Así que vamos a tomar unos segundos para que todos lleguen allá. Apocalipsis 17. Dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 17. Entonces, dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice este ángel, ¿verdad?, a Juan, y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos apartar para ser edificados como iglesia, como creyentes en tu palabra. Te ruego que nos guíes, te ruego, Señor, que nos acompañes durante este estudio, de tal manera que podamos disfrutar, pero también aprovechar y a la vez ser edificados y desafiados en lo que tú nos tienes que decir. Que no solo sea un conocimiento intelectual, sino también sea un desafío a poner en práctica principios, valores y mandamientos que tú nos transmites a través de tu palabra. Padre mío, nos encomendamos en tus manos y te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando hablamos de este personaje y llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis y también después el capítulo 18, que lo vamos a ver en un próximo estudio, estamos entrando en una materia un poco compleja de interpretación. Hay muchas interpretaciones, diversas interpretaciones con respecto a la identidad de esta ramera que aparece acá en el libro de Apocalipsis, lo que es llamada la gran ramera o la gran prostituta. ¿Ya? Una prostituta, una ramera es una persona que vende su cuerpo, ¿verdad?, para satisfacer a otras personas con placer, con lujuria, y a la vez también recibe un pago o recibe un beneficio ya de esta transacción. Algo que por supuesto Dios detesta, algo que por supuesto Dios aborrece. Y en términos muy bíblicos y espirituales, este acto, ¿verdad?, de fornicación, de adulterio, de lascivia, la Biblia lo relaciona a la idolatría. No hay nada que Dios aborrezca más que la idolatría. Ya el tener otros dioses en nuestros corazones, además o en vez de nuestro gran y único Dios y soberano. Ya Dios es único y Él exige una adoración única. Ya no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es uno de los primeros mandamientos que Dios nos da allá en los 10 mandamientos, en el decálogo que tenemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Para Dios es muy importante que solo Él esté en nuestro corazón. El Señor Jesucristo también lo declara diciendo que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, ya con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. También el Señor Jesucristo nos sentencia diciendo, ¿verdad?, que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno y aborreceremos al otro, o estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Por lo tanto, Dios exige una adoración única. Y cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra circunstancia o elemento, ¿verdad?, que tome mayor importancia o tome el lugar que Dios merece en nuestro corazón, eso es idolatría. ¿Ya? Y Dios la aborrece tremendamente. Y la relaciona en la Biblia con, ¿verdad?, en este caso, la actividad, la conducta, ¿verdad?, de una prostituta, de una ramera, de alguien que vende, ¿verdad?, a otros placer y lujuria. Bueno, sin duda que aquí tenemos entonces ya el cuadro de algo interesante, muy increíble que Dios nos presenta al llegar al capítulo 17. Vamos a estar viendo hoy, ¿verdad?, cómo Dios va a juzgar a este sistema idólatra, ya representado aquí como la gran ramera, en su sentido religioso.
Ya vamos a estudiar eso. Después, cuando veamos el capítulo 18, y le estoy adelantando un poquitito, vamos a ver el aspecto político y económico ya de esta gran ramera o de este sistema, ¿no es cierto?, idólatra. ¿Ya? Porque debemos decir también de que la Biblia claramente nos señala de que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y la verdad es que uno de los aspectos de la idolatría espiritual se manifiesta en la codicia, específicamente en cuanto al dinero. Ya el dinero también se transforma en un ídolo en nuestro corazón. Cuando ponemos nuestro afecto, nuestra vista, nuestro interés en las cosas de esta tierra, en las cosas terrenales, pasajeras, ya en las cosas que el dinero, ¿verdad? Por medio del cual podemos adquirir y satisfacer nuestro gusto, incluso nuestras necesidades. Nuestra dependencia debe ser en el Señor, no en los recursos y bienes de este mundo que son temporales y pasajeros. Por eso el Señor dijo que debemos hacer tesoros en los cielos, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino que nuestros tesoros, nuestro afecto, nuestro interés, nuestra energía, nuestro enfoque de vida debe estar en lo espiritual y no en lo terrenal, en lo celestial y no en lo pasajero. Ya por eso Colosenses dice que debemos poner nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, con respecto al aspecto político y económico, eso lo vamos a ver después en el capítulo 18. Pero ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 17 de Apocalipsis para hablar acerca del aspecto religioso, ya que se va a manifestar a través de un sistema del que vamos a conocer un poquito más y del que vamos a aprender un poquito más, y que nos vamos a dar cuenta que también al día de hoy también ya está ajustando y preparándose. Ya, aunque obviamente no en forma desmedida y desatada, porque recordemos que Dios tiene el control y recordemos que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y que también el Espíritu Santo que mora de una manera especial en la iglesia de Cristo hoy en día, retiene el avance del mal y el avance de este sistema religioso, pagano, ecuménico, sincretista, idólatra, ya del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Así es que cuando hablemos de este sistema, vamos a darnos cuenta que hoy en día ya está, ¿verdad?, ajustándose para que en el futuro, después del arrebatamiento, este sistema ya se manifieste de manera completa. Ya recordemos lo que nos dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, que cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, sea sacado, ¿verdad?, de aquí, de su presencia específica, especial en los creyentes y en la iglesia, pues la iglesia y los creyentes vamos a ser arrebatados para estar en la presencia del Señor, vamos a desaparecer de la tierra para estar en la presencia del Señor. Cuando eso ocurra y el Espíritu Santo sea quitado de en medio, ahí recién este sistema religioso va a tener, ¿no es cierto?, su máximo desarrollo al tener la libertad absoluta para poder, ¿no es cierto?, manifestarse y desarrollarse. Todavía esto no ocurre porque si no estaríamos desconfiando del poder providencial, de la capacidad, del control y de la soberanía que Dios tiene hoy en día en el mundo. Ya recordemos, por favor, el Espíritu Santo está en medio nuestro y está en nuestra iglesia. Por lo tanto, mientras el Espíritu Santo esté acá, antes del arrebatamiento, ya está todo este sistema político, económico, religioso, social, en lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, el ministerio de la iniquidad, está retenido, está controlado. Después del rapto, después del arrebatamiento de los creyentes, es otra cosa, ¿ya? Porque ahí va a tener, ¿verdad?, la libertad de manifestarse en todo su esplendor. ¿Ya? Así que hoy en día, solo lo que vemos hoy en día son solo preparativos, ejercicios, atisbos, ¿ya? Que podrían llamarnos la atención, pero que se van a manifestar de manera completa después del arrebatamiento. Así que eso debe darnos también tranquilidad y seguridad a nosotros, ya como hijos, como creyentes del Señor, y no distraernos de nuestro principal enfoque,
que debemos tener en este momento, que es predicar el Evangelio a toda criatura, ganar almas y predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado para perdón de pecados y vida eterna. En eso es lo que tenemos que estar concentrados nosotros como creyentes y como iglesia el día de hoy. Ahora, volvamos a nuestro texto ya en Apocalipsis 17:1 para seguir hablando de esta gran ramera, esta mujer brutal, ¿no es cierto?, blasfema, sanguinaria, idólatra, que se va a manifestar durante la tribulación, después del arrebatamiento, y que representa un sistema religioso ya imperante que va a tomar el control de las mentes de las personas en aquellos días, hablando de la tribulación. ¿Ya? Básicamente aquí estamos hablando de una especie de iglesia ecuménica, una iglesia falsa, ¿ya? Una iglesia global, una iglesia universal, ¿ya? Y que podemos, ¿verdad?, directamente sindicarla como la esposa del diablo, la esposa de Satanás, así como la iglesia neotestamentaria ya es la esposa de Cristo, del Cordero. El diablo, que siempre ha querido ser como Dios, también va a tener su esposa, y esta esposa va a ser esta iglesia universal, ecuménica, global e idólatra, que se va a manifestar durante la tribulación. Ya, obviamente, una iglesia satánica, malvada e idólatra. En realidad, ¿verdad?, la religión siempre ha tenido esta tendencia. Ya decimos muchas veces que lo que Dios quiere y espera de nosotros no es una religión, sino es una relación con Dios a través de Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos el perdón de pecado, la vida eterna, el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el ser humano siempre ha tenido tendencia por el pecado hacia la religión, ¿ya? Y normalmente hacia un tipo de religión basada en las obras. Por ejemplo, ya es interesante darse cuenta que el primer bebé que nacido en la tierra, llegó a ser más tarde el primer convertido a Satanás y el primer sacerdote de una religión idólatra, pagana, basada en las buenas obras y no en la gracia de Dios, ya rechazando la gracia de Dios. ¿Saben a quién me refiero? Bueno, quizás algunos lo adivinarán, me refiero a Caín. Ya, el primer bebé nacido, el primogénito de Adán y Eva. Miren lo que dice, por favor, Génesis 4:8. No pierdas tu texto en Apocalipsis 17, por favor. Pero si alcanzan a llegar a Génesis 4:8, ahí dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ya le dijo Caín, el primer hijo nacido en este mundo, el primogénito de Adán y Eva, le dice a su hermano menor, Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ya? ¿Y por qué lo mató? Por envidia, por celos. ¿Por qué? Porque Abel había ofrecido un sacrificio basado en la dependencia de Dios, un sacrificio animal, un animal que Dios le dio la vida y que Dios le dio el crecimiento. Y eso le ofreció Abel a Dios, y eso le agradó a Dios. Pero Caín ofreció el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, el fruto de la tierra, él era agricultor. Y de ahí ofreció su sacrificio a Dios, su adoración a Dios, pero a Dios no le agradó porque venía del esfuerzo, ¿verdad?, del hombre. Ya Dios no quería que el hombre se envaneciera y se enorgulleciera de su esfuerzo para con Dios. Y por eso que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero Caín cayó en amargura, en resentimiento, en envidia, y esto le llevó a asesinar a su propio hermano y derramar sangre inocente sobre la tierra. Mire, otro pasaje que complementa esto lo vemos en 1 de Juan 3:12. Ya, si no lo alcanzas a buscar, yo lo voy a leer. 1 de Juan capítulo 3, el versículo 12, que dice: no como Caín, que era del maligno directamente, dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nota que dice las obras dice las obras suyas, por sus obras eran malas. ¿Ya? Y nota el contraste. Dice y las de su hermano justas. ¿Ya? Habla de la justicia que Dios otorgó a Abel por su actitud, más que por sus buenas obras. Porque por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Siempre ha sido así, siempre la salvación ha sido por gracia, no por obras. ¿Ya? Sin embargo, Caín ya sentó las bases de esta actitud religiosa, ¿verdad?, de buscar a Dios por las buenas obras. Y siempre ha sido el conflicto a través de los siglos. ¿Ya? De hecho, ya luego, después de Caín, en su misma descendencia, ¿verdad? Se ve la maldad que hay en el corazón del ser humano y cómo el hombre trata por sus propios medios de, ¿no es cierto?, de llegar a Dios. Bueno, lamentablemente después Dios tuvo que destruir la tierra y a través de la descendencia de Noé, ¿verdad? Se vuelve a repoblar el mundo y se vuelve, ¿verdad?, al plan original. Sin embargo, el pecado ya estaba en el corazón del ser humano. Y luego, en el tiempo, eso se manifestó en la primera, podríamos decir, la iglesia apóstata organizada en este mundo. Ya, la iglesia de Satanás, que oficialmente comienza ya en Babel. Esto está en Génesis 19, Génesis 11, no lo vamos a buscar ahora, Génesis 11 del 1 al 9. Después tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia, repasando el video, o si es que estás tomando apuntes, puedes buscar. Ahí comienza con la Torre de Babel, el primer esfuerzo humano de llegar al cielo. ¿Ya? Esto ocurrió cerca de 24 siglos antes de Cristo, allá en la fértil llanura de la tierra de Sinar, muy probablemente muy cerquita de lo que antiguamente, antes del diluvio, estuvo el huerto del Edén, el huerto original, ¿no es cierto?, del Edén. Allí se cosió ladrillo y se comenzó a edificar. El primer trabajo organizado, ¿no es cierto?, el primer esfuerzo organizado, el primer esfuerzo laboral del hombre, ya fue para edificar una torre, ¿no es cierto?, contraviniendo el plan de Dios de poblar y llenar la tierra. Y de edificar algo que les diera un nombre y que les elevara aún hasta la misma presencia de Dios. Y es interesante que el primer líder o ministro de Satanás de esta iglesia satánica fue el que fundó este esfuerzo, que fue Nimrod. Ya, busquen sí, ahora Génesis 10, ya, Génesis capítulo 10, y voy a leer de los versículos 8 al 10. Génesis 10, del 8 al 10, dice: y Cus engendró a Nimrod, esto es, ¿verdad?, de la descendencia de Noé. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer gobernante, el primer que comenzó a dominar a sus pares. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, ¿ya? Es decir, procurando el alimento y el sustento por sus propias manos, por sus propios esfuerzos. Dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es interesante que esa palabra delante, cuando dice delante de Jehová, en el idioma original hebreo, literalmente también se puede traducir como contra o en contra. Por lo tanto, podríamos leer vigoroso cazador de lo que se decía de Nimrod en contra de Jehová. Y efectivamente, él se rebeló contra el propósito del Señor. ¿Ya? La tradición, lo que vemos en la Escritura y también interesantemente en la historia, ¿ya?, y la arqueología, nos muestran y nos confirman de que Nimrod fue un personaje nefasto para la historia humana. Él se casó con una mujer que lo expliqué hace algunos estudios atrás, llamada Sefiramis o Semiramis, ¿ya? Esta mujer, Semiramis, conocedora de la promesa divina, de allá de Génesis 3:15, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Eva que de su simiente iba a salir, ¿no es cierto?, alguien que iba a pisar a la serpiente? ¿Ya recuerdas la promesa que Dios le dio a la descendencia de Eva? Ya tu simiente, ¿no es cierto? Cuando habló a la serpiente, más bien le dijo de que iba a haber enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú, le dice a la serpiente, le herirás en el calcañar, es decir, le harás una herida pequeña, pero la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, es decir, una herida mortal. Bueno,
Esta mujer Semirami, la esposa de Nimrod, ya ella tomó para sí esta promesa. Ella dijo que ella era el cumplimiento de esa profecía, ¿ya? Elevó, ¿verdad?, a su esposo a un rango divino, ¿ya? Bueno, ya lo expliqué hace algunas semanas atrás, cuando muere Nimrod, ya Sefiramis o Semiramis, también conocida así, ya, o Ishtar, también conocida en algunos contextos caldeos, ya, por distintos nombres, conocida, ella elevó, ¿verdad?, su vida a un plano divino, es decir, se proclamó como el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:5, ¿ya? Y ella, después de haber enviudado, quedó embarazada. En aquellos días, una viuda de un reino debía quedar embarazada, así que ese hijo adúltero que ella tuvo, que fue Tamus, eh, lo, y también lo elevó, ya lo deificó, lo elevó a un rango divino. Ella dijo que ese hijo, Tamus, era el hijo reencarnado, era la reencarnación de Nimrod, ¿ya? Y estableció el primer culto de adoración en términos de madre e hija. Esto es bien interesante porque Sefiramis o Semiramis, ¿ya? Ella fue la primera que estableció el culto de adoración a una mujer y a una madre con su hijo. Y esto se extendió por el mundo, ya se extendió por el mundo y casi en toda cultura de aquellos días se comenzó a adorar a Semiramis y a su hijo, Tamos. Ya, de hecho, de Babilonia este culto pasa a Fenicia bajo el nombre de Astarte y Tamus. Bueno, también en Egipto, ya en Egipto pasa a tomar el nombre de Isis y Horus. En Grecia pasó a llamarse Efrodita y Eros, ya, y en Roma fue adorada como Venus y Cupido. Interesantemente también llegó a China y en China fue conocida como la madre Ching Mu y su hijo. Eh, por lo tanto, fue un culto que se transmitió de generación en generación y que trascendió a distintas culturas. Ya, de hecho, este culto pagano también llegó a Jerusalén, llegó a Israel, a la nación de Israel. Ya recordemos que cuando el malvado rey Acab, del periodo de la monarquía en Israel, el rey Acab ya contrajo matrimonio con una mujer pagana llamada Jezabel, y Jezabel era hija del sacerdote y rey de Siria, del culto justamente a Baal. Y es interesante que Tamuz también es conocido allá en, ¿no es cierto?, Siria como Baal. Y luego, ¿no es cierto?, trae ese culto a Israel. Jezabel, a través de el rey Acab, introduce el culto a Baal, que antiguamente era conocido como Tamuz, lo introduce dentro de la nación de Israel, corrompiendo al pueblo santo de Dios. ¿Ya? La verdad es que todo esto lo vemos a lo largo de toda la historia, ¿ya? Y se ha manifestado de una manera increíble en muchas culturas. ¿Ya? Un dato interesante, Baal fue conocido como el dios de la fertilidad, ¿ya? El dios de la fertilidad. Y Acera era conocida como la diosa de la mujer, ¿ya? Y del vientre de la mujer. Entonces estaba la creencia en los días del rey Acab y Jezabel que cada vez que llovía, ya cada gota de esa lluvia que fertilizaba la tierra, ya, o lo que algunos llaman la madre tierra, como es tan común escuchar hoy en día en nuestra cultura popular, la madre tierra o la Pachamama, ya, se creía de que cuando llovía no era otra cosa que Tamuz o Baal, ya, derramando semen, ¿verdad?, sobre la tierra. Y que cuando caía sobre la tierra, esta era fertilizada por Acera y se transformaba en bosque. ¿Ya? Por eso es que muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se adora a Acera, se le adora a través de un bosque.
Ya van a encontrar algo muy interesante, que en algunas traducciones bíblicas, cada vez que se refiere a acera, en vez de decir acera, dice bosque. Y es por esa razón, porque acera representaba, ¿no es cierto?, el útero fecundado de la tierra, ya de la madre tierra, por Baal. Y de hecho, el culto a Baal se hizo tan popular en la tierra, ¿no es cierto?, prometida, en la tierra de Canaán, por los filisteos, por los, no solo los sirios y los asirios, sino también los cananeos del lugar, ¿ya? Que de alguna manera multiplicaron estos ídolos dedicados a Baal, y es por esa razón que luego lo vemos en términos plurales, es decir, los Baales, porque eran muchos representaciones diferentes, pero del mismo personaje, ya, de Baal. Bueno, eso, aunque nosotros lo vemos quizás en la historia muy lejana, en realidad hasta el día de hoy ya se manifiesta. Llama también la atención de que esta mujer, Semiramis, ya se autoproclamó como la reina del cielo, ya, y estableció este culto de adoración a ella como madre y a su hijo. ¿Ya? Se cuenta la leyenda, ¿verdad?, que Tamuz, el hijo, murió trágicamente al ser matado por un jabalí, ya en una excursión de cacería, y que 40 días después resucitó. Resucitó 40 días después, y es por eso, ¿verdad?, que en esas culturas se hace un ayuno de 40 días para adorar la resurrección de Tamuz. Eh, También se dice, según la leyenda, que esta mujer, Semiramis, después que murió, ya ascendió a los cielos. No quedó sepultada en la tierra, sino que fue ascendida a los cielos. Y cada vez que aparecen representaciones de esta mujer en descubrimientos arqueológicos, se ve a esta mujer, ¿verdad?, con un hijo en sus brazos dándole pecho y, ¿no es cierto?, con una corona de 12 estrellas sobre algo así como las nubes, porque ella se proclamó reina de los cielos, y pisando ya con su pie un león o en algunas representaciones una serpiente, ya siguiendo la promesa de Génesis 3:15. Y es interesante porque está, ¿no es cierto?, poniendo su pie o sobre un león o sobre una serpiente. Bueno, esto quizás nos puede parecer bastante similar o parecido a lo que vemos hoy en día en cuanto al culto a María, a la Virgen María, ya en distintas representaciones y en distintas culturas religiosas, ¿verdad?, repartido en nuestro planeta. Bueno, no es extraño porque siempre la religión va a estar de alguna manera relacionada y asociada. Ahora, interesantemente, otro dato interesante es que después de esta celebración de 40 días de ayuno para celebrar la resurrección de Tamuz, al final de esos 40 días hacían una fiesta que era llamada la fiesta de Ishtar. ¿Ya? Ishtar es otro nombre también que se le da a Tamuz, perdón, a Semiramis, ¿ya?, o a esta mujer, la esposa, la viuda de Nimrod. Y en esta fiesta, fíjate que se intercambiaban huevitos, ya que representaban en aquellos días la fertilidad, huevitos pintados, ya algo así como lo que vemos hoy en día en la Pascua, ya de repartir estos huevitos, ¿no es cierto?, a las personas. Bueno, todas estas cosas son bastante llamativas e interesantes, ¿verdad? Porque de alguna manera la religión y el paganismo, ¿no es cierto?, siempre han convivido juntas. Insistimos mucho en esto, la religión en sí, bíblica, es una religión interna, no externa, porque la religión externa es una religión que te aleja de Dios, estableciendo tu propio esfuerzo en tus propias buenas obras. La religión bíblica te acerca a Cristo a través del sacrificio sustituto de Cristo y por medio de la gracia y la fe. Ahora, también es interesante ya que Ezequiel, Jeremías advirtieron muy fuerte en los días, ¿verdad?, de estos, del paganismo en Israel, con respecto a este culto a Baal, a Tamuz, ¿verdad?, y a Semiramis, a Acera. Ya en Ezequiel 8:14, por ejemplo, solo estoy dando estas citas para que las escribas, para que las anotes, no las vamos a buscar.
y después quizás repasando el video lo puedes buscar. También en Jeremías 7:18, Jeremías 7:18 y 44 al 25, vemos, ¿verdad?, ahí referencias a cómo los profetas hablaron muy firme y muy duro en contra ya de esta adoración. Por ejemplo, en Jeremías 7:18 dice, voy a leer solamente ese pasaje, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y luego más adelante dice de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Eso está en Jeremías 7. Y esa referencia a esta adoración pagana que se introdujo a través de Jezabel allá en Israel. ¿Ya? Y recordarás también la historia en 1 Reyes capítulo 18, cuando Elías confronta a los profetas de Baal y también a las profetisas de Acera. Ya finalmente, después de confrontarlos, los degolla, ya los mata, ya porque la idolatría para Dios, el único castigo que tiene es la muerte. Bueno, en el tiempo de Cristo también había manifestación de esta doctrina, porque en el tiempo de Cristo, fíjate, y a todo esto, Semiramis le dio un título a su hijo Tamuz, y ese título, ¿sabes cuál fue? Fue el título de Pontifex Maximus o Pontífice Máximo, ya un título de sumo sacerdote que unificaba tanto el poder político, militar, como también el poder religioso. Bueno, en los tiempos de Cristo, el emperador romano también asumió para sí ya este título de Pontífice Máximo. ¿Ya? Ese término, ese título, no comienza con la Iglesia Católica Romana y el Papa, no, ese título comienza mucho antes, ya en esta religión pagana, y es asumido, ya de hecho en muchos descubrimientos arqueológicos se puede comprobar que los emperadores romanos, ya incluso durante el tiempo del Señor Jesucristo, se llamaban a sí mismos con este título, Pontífice Máximo o Pontifex Maximus en latín, ¿ya? O sumo sacerdote, ¿ya? Otorgándose también para sí autoridad sobre el mundo religioso. Bueno, es interesante también de que ya ahí por el año 303 el emperador Constantino, uno de estos emperadores, también usando este título, ya establece al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ya obligando a sus tropas a bautizarse en un río, sumergiéndose en él, para que así fueran bautizados a la religión cristiana y a través de eso lograr sus victorias y ganar en sus batallas. Bueno, eso trajo trágicas consecuencias a la iglesia en aquel tiempo, porque la iglesia empezó a corromperse. Ya, de hecho, los sacerdotes de Tammuz, en los tiempos de ese periodo, ya pronto descubrieron que podían hacer una transición del cristianismo fácilmente, con ciertos cambios, y así introdujeron muchas de sus tradiciones paganas a la iglesia estatal e imperial en ese momento. Y promoviendo también, por supuesto, el culto a la adoración a la madre y a su hijo. ¿Ya? También el sacramento en agua, etcétera. ¿Ya? Debido a que Tammuz también, una de las características de esta religión pagana, era que Tammuz decía de que el ser humano se podía purificar con agua. Bueno, obviamente, hermano, en todo esto vemos el obrar del diablo y de Satanás a través de la historia. Ya obviamente vemos cómo el diablo siempre ha procurado desviar al hombre de Dios. Ya Pablo allá en 2 Timoteo 3 en adelante nos dice: vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo hoy en día, ¿no es cierto?, las ideologías que se plantean, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vemos también cómo hoy en día el feminismo, ¿verdad?, exalta el rol de la mujer. Vemos cómo hoy en día la sensualidad, ¿no es cierto?, y cómo la degeneración se están transformando en algo normal para la gente del día de hoy. Bueno, todo esto es porque se está todo preparando
para, ¿no es cierto?, retomar este culto pagano idólatra que tiene mucho tiempo de antigüedad. Como dijo el predicador, nada nuevo hay bajo el sol. Toda la ideología y las cosas que se ven hoy en día no son más que cosas sacadas del baúl de los recuerdos de la historia, ya con ciertos matices de posmodernismo y de relatividad, pero básicamente lo mismo. Recordemos que el aumento, ¿no es cierto?, del sodomismo, ya el aumento, ¿verdad?, de la sensualidad y el aumento, ¿verdad?, del feminismo el día de hoy, es lo mismo que ocurrió en tiempos pasados, y por eso que Sodoma y Gomorra, por ejemplo, fue destruida. Así que nada nuevo hay bajo el sol. Todo esto que vemos hoy en día no nos debe pillar por sorpresa, porque no es más que simplemente la degradación y la degeneración del ser humano. ¿Ya? Ahora, también Pablo ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, ¿no es cierto?, habla de que vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, es porque van a haber muchas personas, y eso ya lo estamos viendo el día de hoy, que van a traer, ¿no es cierto?, doctrinas sensuales, doctrinas que están enfocadas en los sentimientos y en satisfacer el aspecto sensual y carnal del ser humano, el sentirse bien, por ejemplo, el sentirse feliz, el sentirse emocionado y lleno, a través, por ejemplo, de una experiencia de éxtasis. ¿Ya? Una experiencia de éxtasis, de danzar, de profetizar, de hablar en lenguas, por ejemplo, o de experimentar algo maravilloso, ya que te hace sentir bien, que te hace sentir, ¿verdad?, feliz, pero que no produce un cambio trascendental en tu vida, porque después de esta experiencia probablemente muchas de estas personas van a estar viviendo en su carnalidad y en su mundanalidad habitual. ¿Ya? Bueno, Pedro también, allá en 2 de Pedro capítulo 2, ¿no es cierto?, habla de que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, ¿no es cierto?, hablando ahí de la nación de Israel, así también va a haber falsos profetas en medio nuestro con doctrinas y herejías destructoras, ¿no es cierto?, y lo que vemos, ¿no es cierto?, hoy en día con tanta proliferación de falsa doctrina. También es interesante que el mismo apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis allá en 3 de Juan, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 3, 15 al 17 nos habla de la iglesia de la Odisea como una iglesia soberbia, una iglesia que no tenía necesidad de nada. Ya ella decía, ¿verdad?, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor se refería a esta iglesia como una iglesia que no era ni fría ni caliente, como una iglesia que en realidad era pobre, miserable, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy en día creen que están bien, se creen sabios en su propia opinión, creen que están, ¿no es cierto?, en lo correcto, pero no tienen un corazón humilde y dependiente del Señor. Ya muchas iglesias hoy en día creen que están haciéndolo muy bien, satisfaciendo sus propios anhelos y deseos, pero no, en realidad están enfocándose en lo importante que es compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esta gran ramera, ya este sistema profetizado acá en Apocalipsis 17 que se va a manifestar a plenitud y desatadamente durante la tribulación, ya vemos que va a ejercer un control y un dominio sobre el mundo, sobre la humanidad. Es sin precedentes en la historia, incluso más allá de lo que históricamente podemos ver, ¿no es cierto?, con respecto por ejemplo, a la Edad Media, ya en relación a la Iglesia Católica Romana. Ya, por ejemplo, tengo acá un artículo interesante que encontré, ya de ejemplos de cómo justamente la iglesia falsa siempre ha procurado tomar el control, incluso también del aspecto político y militar, ya, y sobre reyes y eminencias. Por ejemplo, tengo acá un artículo tomado ya del Papa Gregorio VII, estamos hablando del siglo XI, ya después de Cristo, que literalmente dice así: está establecido que el romano pontífice Maximus es el obispo universal. Esto fue un decreto que estableció la Iglesia Católica Romana en el siglo XI, ya a favor del Papa Gregorio VII.
Esto está registrado en los anales de la historia. Y dice así, que su nombre es el único de toda esta clase en el mundo, solo a él le corresponde ordenar o nombrar obispos, solo él puede usar las insignias o imágenes del imperio para que se le adore. Todos los príncipes están obligados a besar su pie. Él tiene el derecho de deponer emperadores y de liberar a sus súbditos del juramento de lealtad. Tiene en sus manos el derecho supremo de mediación entre la guerra y la paz, y solo él puede decidir en disputas, sucesiones o los tronos. Todos los reinos están sujetos a Pedro y a sus descendientes como él. La Iglesia romana nunca se ha equivocado. El Papa está por encima de todo juicio. Yo no sé si tú te acuerdas de la historia reciente de nuestro país, ya como cuando tuvimos un conflicto con Argentina, ya por un pedazo de territorio allá, ¿no es cierto?, en el sur, ¿ya? Finalmente el Papa fue el que intervino para mediar, ¿ya? Y evitar una guerra. Bueno, esto no solo fue por un acto de buena intención, sino que es porque la Iglesia Católica Romana se abroga para sí la prerrogativa de hacer esto en distintos contextos. Y hasta el día de hoy, siempre, ¿verdad?, lo ha hecho o ha intentado intervenir, aunque ahí, ¿no es cierto?, en este momento está en pugna con la ONU, ya, pero siempre a través de la historia ha habido este intento, este esfuerzo. Ahora, es importante también señalar que no solamente la Iglesia Católica Romana padece, ¿verdad?, esta corrupción de idolatría y de paganismo. Ya, muchas otras religiones también están en este mismo juego. Ya, el Islam, por ejemplo, ya, el budismo y otras religiones más también caen en este tema de la corrupción, de la perversión y de la idolatría. Ahora bien, ya después de esta larga introducción, ya que quizás nos deja un poquito asustados, quizás o nos deja un poquito, ¿no es cierto?, temerosos en cuanto a lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor, vamos a Apocalipsis capítulo 17. Ya, hablemos un poquito más de esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ya, eso de que está sentada sobre muchas aguas tiene que ver que está sentada sobre muchas naciones, culturas y religiones. Ya, de hecho, ahí en el mismo Apocalipsis 17, pero más abajo en el versículo 15, ya lo corrobora, ya que dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Ya? Señalo esto como algo importante, hermanos, porque la misma Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Ya? La Biblia es la mejor intérprete de ella. Y comparando escritura con escritura, podemos llegar, ¿no es cierto?, a una correcta interpretación. Ahora, en el versículo 2 dice, con la cual, con esta mujer ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Ya lo comenté, lo expliqué, ¿no es cierto?, de dónde nace y el impacto que ha tenido en toda la historia humana. Y los moradores de la tierra, acuérdense de esa palabra, los catos y cuntas, los que están arraigados aquí en la tierra y que están sobre la tierra después de la tribulación, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ya? Aquí vamos a decir que esta mujer, esta ramera, se refiere ya a este sistema que tiene su cuna en Babilonia, este sistema religioso que tiene su cuna y prototipo, ¿no es cierto?, allá en Babilonia. Babilonia es prototipo de la idolatría en toda la historia humana hasta el día de hoy, ¿ya? Y esta mujer, ¿no es cierto?, tipológicamente se refiere al sistema global religioso, ecuménico y sincretista que el anticristo y el falso profeta impondrán ya posteriormente al arrebatamiento sobre toda la tierra. ¿Ya? Ahora, en el versículo 3 dice de nuestro texto ya en Apocalipsis 17, y me llevó el Espíritu al desierto. El Espíritu tomó a Juan, ¿ya? Y en su espíritu lo llevó al desierto. Ahí la palabra el Espíritu en el original es con minúscula. Y no está haciendo referencia en realidad al Espíritu Santo, sino que está haciendo referencia al Espíritu de Pablo. Perdón, de Juan. ¿Ya? Podemos leer literalmente, y me llevó en espíritu al desierto. ¿Ya? Y en realidad esto se refiere a que no en su cuerpo, sino en visión y en su espíritu, Juan apareció en el desierto ya para ver esta visión. Dice el versículo 3, y vi a una mujer, ya en visión, en espíritu,
vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién es esa bestia escarlata? Bueno, ya lo vimos en los capítulos 12, 13, ¿no es cierto?, de los estudios pasados. Se refiere al anticristo, pero específicamente al anticristo divinizado por el falso profeta. Ya recuerda que el falso profeta está esforzándose durante la tribulación de deificar al anticristo. Ya de la misma manera que Semiramis quiso deificar a su hijo Tamus, de la misma manera el falso profeta, que va a ser el líder religioso de esta iglesia universal, va a querer deificar al anticristo. Ya nada nuevo ahí bajo el sol. Bueno, y esta mujer dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata, ya como cabalgando sobre ella, como si esta bestia fuera un caballo que le llevaba. Dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas son, ya lo hemos dicho, 7 potestades o imperios o manifestaciones de autoridad. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Y 10 cuernos, que básicamente son 10 reinos, o 10 poderes mundiales, o poderes políticos representativos, o un conjunto de ellas, ya mancomunados, ¿no es cierto?, bajo un mismo nombre. Ahora, versículo 4. Y la mujer, esta mujer ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata. Ya esto es porque asumía un rol de reinado, de autoridad sobre los demás, y escarlata, ya, porque la púrpura representaba eso, el reinado, y escarlata o rojo porque representa la sangre, ¿verdad?, de sus asesinatos y su injusticia. Dice, y adornada de oro, hablando, ¿no es cierto?, de su magnificencia, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Como ya hemos dicho, la idolatría, que es una de las cosas que Dios más aborrece. Ahora vamos al versículo 5. Y en su frente dice un nombre escrito y un misterio. ¿Ya? Un misterio en la Biblia es algo que ha estado oculto, pero que Dios en su palabra ha revelado en el Nuevo Testamento para que nosotros pudiéramos tenerlo más claro. Ya es algo que antes se mantuvo bajo perfil o oculto y que ahora se manifiesta o se revela de manera más evidente. ¿Ya? Y esto es interesante porque este misterio se va a manifestar durante la tribulación, no hoy en día. Así que hoy en día podemos estar tranquilos de que aunque hay atisbos y hay ejercicios y hay intentos, ¿verdad?, de poner bases para lo que va a ocurrir en el futuro, esto no se va a desatar hoy en día porque todavía nosotros estamos acá y todavía la iglesia está en el mundo. Pero después del arrebatamiento, cuando la iglesia y los creyentes seamos sacados de esta tierra, ahí se va a manifestar este misterio. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque básicamente todo pecado tiene su raíz, ¿verdad?, en dejar de lado a Dios. Y eso es idolatría. Ahora bien, la relación, como ya lo he ido explicando, con Babilonia histórica, con la ciudad de Babilonia ya en Caldea, tiene que ver con su influencia idólatra a través de toda la historia humana. Es decir, aquí no necesariamente es una referencia geográfica a Babilonia, ¿no es cierto?, física, que está en Irak. Tampoco, a propósito, es una referencia al Vaticano en Roma, ¿ya?, o a Jerusalén en Israel, o a la Meca en Arabia Saudí. Todos estos lugares históricamente se han relacionado y se relacionan hasta hoy con la idolatría, no hay ninguna duda. Pero acá Juan nos está contando de un sistema religioso global, ecuménico, sincretista e idólatra que dominará e influirá engañosamente la vida de las personas sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia verdadera. Ya, recordemos que después del rapto no va a comenzar inmediatamente la tribulación. Pueden pasar 2, 3, 4, 10 años. Y imagínense después del rapto cómo el mundo va a tener que equilibrarse. Miles y millones de personas vamos a desaparecer. Ya técnicos, militares, profesores, iglesias completas, pastores, reporteros, abogados, ¿verdad? En fin, van a desaparecer, ingenieros van a desaparecer de un momento para otro, aquellos que son creyentes, por supuesto. Entonces el mundo va a ser un caos.
de esta reorganización que se va a producir en el mundo, de este reequilibrio global que se va a necesitar llevar a cabo, ya van a surgir sistemas políticos, religiosos imperantes, para que cuando comience la tribulación, que comienza con la firma del pacto de paz del anticristo con Israel, ahí entonces, ¿verdad? Se manifieste de manera evidente esta gran ramera, este misterio de esta Babilonia la Grande. Ya probablemente Babilonia en Irak va a resurgir, probablemente el Vaticano en Roma va también, ¿no es cierto?, a tener más control e influencia, probablemente, ¿no es cierto?, el mundo musulmán también va a tener mucho que aportar en esto, seguramente, ¿no es cierto?, las iglesias anglicanas, las iglesias protestantes, ¿verdad?, y episcopales también van a tener mucho que decir al respecto, ¿ya? Y probablemente ya muchas de las personas que queden en este mundo y que pertenezcan a iglesias evangélicas y no fueron convertidos, probablemente también la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, que va a estar acá en esta tierra después del arrebatamiento, ya muchas personas que fueron convencidos pero no convertidos a Cristo, también va a tener, ¿no es cierto?, una participación ecuménica también importante en todo esto. Así que estamos hablando aquí de un sistema religioso, no de un lugar en particular, ¿ya? Yo sé que hay libros que se han escrito, ya yo he leído varios de ellos, que relacionan a esta gran ramera con la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ¿ya? Y específicamente el Vaticano. Y vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. Pero en realidad aquí no está hablando de un lugar específico, sino está hablando de un sistema. Es más, miren lo que dice el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ya, aquí está haciendo referencia a los mártires de los 7 años de gran tribulación. Ya, no necesariamente de todos los que se ha asesinado a través de la historia. Ya, por lo tanto, vemos acá, ¿no es cierto?, que esto es acotado a lo que está pasando en ese momento. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado, con gran asombro. Ya asombrado seguramente por este surgimiento tan globalizado, tan impactante de este sistema. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. No sé si notas algo interesante aquí, la bestia que la trae. Recuerda, al principio ya dice el versículo 3, ¿no es cierto?, una mujer sentada sobre la bestia. Pero ahora, ya estamos ahora en el versículo, ¿no es cierto?, 7, vemos, ¿no es cierto?, que la bestia ahora es la que trae a la mujer. Porque va a haber ahí una pugna de poder entre el falso profeta, que va a estar teniendo el control de esta iglesia falsa ecuménica mundial, ¿ya?, esta iglesia satánica o diabólica en el tiempo de la tribulación, y el anticristo, esta pugna, ¿verdad?, de poder. ¿Ya? Por eso habla de, ¿no es cierto?, la bestia que la trae. Como dije al principio, la mujer ramera venía montada sobre la bestia, pero ahora es la bestia que trae a la mujer. Ya una pugna de poder, de autoridad interno. Ya recordando quizás las palabras de Cristo que dijo que un reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Bueno, luego sigue añadiendo el versículo 7, la cual, esta bestia, esta mujer, esta mujer, ¿no es cierto?, que está aquí traída por la bestia, la cual tiene las 7 cabezas, ¿ya?, y los 10 cuernos. Ahora, antes de seguir con Apocalipsis 17:8, quiero que me acompañen a Daniel 7, Daniel capítulo 7, ¿ya?, versículos 17 al 25, porque aquí hay una descripción ya escrita miles de años antes de que se cumpla esta profecía aquí en Apocalipsis 17, que explica un poquito, ¿no es cierto?, esto, y que luego yo voy a proceder también a aclarar un poquito más. Dice en Daniel 7, 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esta es una profecía, ¿no es cierto?, que recibió Daniel sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Dice, es una visión que el profeta Daniel tuvo. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esa es una referencia al milenio en el futuro. Entonces, dice el verso 19 de Daniel 7, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, ¿no es cierto? Y las sobras hollaba con sus pies. No lo vamos a ver ahora, pero si nosotros leemos todo el capítulo 7 de Daniel, vamos a encontrar ya que Daniel menciona 4 bestias. Primero menciona, ¿verdad?, a una bestia que tenía forma de león, que representa el imperio babilónico. Después una bestia que tenía forma de oso, que representaba el imperio medo-persa, ¿ya? Y que tenía un lado más grande que el otro porque el imperio medo era más grande que el persa. ¿Ya? Después se ve representada, ¿no es cierto?, una bestia, ya, ¿no es cierto?, que era como un leopardo que representaba al imperio griego, ya, leopardo por su velocidad. Y después se muestra una cuarta bestia, que es una bestia espantosa y terrible. Y de esta es la que Daniel tiene mucha inquietud, ¿ya? Dice el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Bueno, aquí ya está haciendo Daniel una profecía en cuanto al anticristo. Ya voy a leer de nuevo el versículo 19 de Daniel para que tengamos un poquito más de perspectiva. Entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Bueno, esta hace referencia al imperio romano, ya que tomó gran control de manera muy violenta sobre la humanidad en aquellos días. Pero resulta de que en la profecía de Daniel, que vemos ya en el capítulo 2 y capítulo 3, vemos que también hace referencia, ¿no es cierto?, a que ese imperio romano va a ser revivificado a través de alianzas, ya a través de alianzas entre el hierro y el barro, alianzas quebradizas, ¿verdad? Y que se refieren a estas alianzas que van a suceder en el futuro, durante la tribulación, cuando aparezca el anticristo. Bueno, es en ese contexto que el versículo 20 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos, ya que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, por lo tanto quedaron 7, ¿ya? Dice, y este mismo cuerno, refiriéndose al anticristo, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y que parecía más grande que sus compañeros. Es decir, dentro de estos 7 se va a erigir otro, ¿ya?, que va a tener, ¿no es cierto?, la autoridad de uno de estos cuernos, pero a la vez va a ser uno que va a controlar al resto de los 6. ¿Ya? Dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así también dice el verso 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso se refiere al imperio romano. Y los 10 cuernos, ya, esto se refiere al imperio del anticristo, de la tribulación, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No sé si eso último te suena parecido. Efectivamente, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el libro de Apocalipsis, tiene que ver con la tribulación y los últimos 3 años y medio, que es donde el anticristo va a recibir toda la autoridad y todo el poder, y que en algún momento va a compartir ese poder con el falso profeta y con esta mujer, ¿no es cierto?, que representa el sistema religioso idólatra y pagano que habrá en aquel entonces. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, volvamos a Apocalipsis capítulo 17, ¿ya? Ahora vamos, por favor, a ver el versículo 8. Dice, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. A ver, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?
era y no es y está para subir del abismo a la perdición. Bueno, esto es una referencia a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Ya, Apocalipsis capítulo 13, ya el versículo 3. Recuerda que una de las cosas interesantes que va a ocurrir con el anticristo a la mitad de la tribulación es que al parecer alguien va a hacer un atentado contra él y lo va a herir de muerte. Pero se va a recuperar de esa herida de muerte. Y mire lo que dice Apocalipsis 13, 3. ¿Ya? Dice, y vi de sus cabezas y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Probablemente el anticristo va a simular una muerte, va a haber una especie de resucitación y esto va a ser tomado como una resurrección. ¿Ya? Y eso va a ser una señal que va a engañar y que va, ¿no es cierto?, tiene como propósito engañar y asombrar a la gente de aquel tiempo. Y la gente va a caer, como decimos vulgarmente, redondita en este engaño para adorar finalmente a la bestia. Sigamos nuestro texto ya en Apocalipsis 17:8. Por eso dice, y la bestia que has visto era, refiriéndose a los primeros 3 años y medio de tribulación con el anticristo, y no es, refiriéndose a esta herida de muerte, y está para subir del abismo e ir a la perdición, refiriéndose a el final que va a tener después este anticristo, esta bestia resucitada o, ¿no es cierto?, vuelta a la vida o sanada de esta herida mortal. Dice luego, y los moradores de la tierra, o los catoicuntas, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, porque no han recibido a Cristo en sus corazones, se asombrarán viendo la bestia que era, es decir, que estaba surgiendo en los primeros 3 años y medio de la tribulación, y no es decir, que fue muerta, y será, ¿no es cierto?, es decir, que va a volver a la vida, o va a ser resucitada, ¿no es cierto?, por poder de Satanás. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí dice algo bien interesante a continuación en el versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes, ya, sobre los cuales se sienta la mujer. Ya. Muchos han interpretado este versículo como que por eso es que aquí la gran mujer o la gran ramera se refiere a el Vaticano o a Roma, porque Roma está cimentada sobre 7 colinas. Sin embargo, ya supuestamente son 7 colinas, y aquí está hablando de montes, ya en términos lingüísticos son palabras distintas. Pero más importante aún, ya es que estos 7 montes, más adelante el mismo texto explica a qué se refiere. Porque aquí no está hablando literalmente. Estos 7 montes se refiere a algo. Es más, estos 7 montes se refiere a que el poder y la influencia de esta gran ramera se sustenta sobre 7 poderes o 7 grandes influencias mundiales, ya que van a haber en este mundo. Por esa razón, el versículo 10, a continuación, dice, y son, obviamente está refiriéndose a estos 7 montes, son 7 reyes. No está hablando entonces de montes o de cerros o de colinas, ¿verdad?, literales, sino que está hablando acá de 7 autoridades, ¿no es cierto?, o poderes de influencia. De hecho, la palabra monte en la Biblia ya siempre hace referencia a la autoridad y al poder. Se habla mucho, por ejemplo, de Dios sentado sobre su monte, o el monte de Sión, o el monte poderoso, ¿verdad?, de Jehová, en fin. Porque el monte o cerro en la Biblia hace siempre referencia al poder y a la majestuosidad de Dios, sobre todo a la soberanía y autoridad de Dios. ¿Ya? Cuando tú miras una montaña, ¿qué ves? Bueno, la grandeza y la inmensidad de Dios, y a la vez también tienes perspectiva para ver tu propia pequeñez. Bueno, por eso es que en la escritura cerros o montes hace referencia a autoridad o a poder. Y es la misma escritura que se interpreta a sí misma. En el versículo 10 cuando dice, y son 7 reyes. ¿Ya? Ahora, 5 de ellos, ya de estos reyes, 5 de ellos han caído. Son 7, ¿no es cierto? 5 han caído, dice. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? 5 de ellos han caído. Bueno, esto hace referencia justamente a las profecías de Daniel.
¿ya? Y a las profecías que él tuvo con respecto a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Ya? Estas cuatro bestias que vio allá en Daniel 7, o ¿verdad? Allá en Daniel capítulo 2, ¿no es cierto? Estos reinos representados por el oro, que era Babilonia, ¿no es cierto? La plata, que era Medo-Persia, el bronce, que era Grecia, y luego el hierro, ¿no es cierto?, en su vientre y muslo, que era Roma, ¿ya? Y además añade un quinto, que es la Roma revivificada, es decir, esta mezcla que iba a haber en el futuro, ya de hierro mezclado con barro en los pies, ¿ya? Y recuerda que los pies aquí, de la imagen de la que habla Daniel, tiene 10 dedos, por lo tanto, ¿no es cierto?, hace referencia también, lo vamos a ver, a estos 10 cuernos que tienen, ¿no es cierto?, estas bestias que aparecen acá. Bueno, vamos por partes. Dice, 5 de ellos han caído. Ahí tenemos primero a Babilonia, que ya cayó. Tenemos a Medo-Persia, que también ya cayó. Tenemos a Grecia, ¿no es cierto?, que también ya cayó. Y luego tenemos al Imperio Romano, que también ya cayó, ya dejó de existir, ¿ya? Y tenemos una quinta, por eso dice 5 de ellos ya han caído. Ahora, aquí es importante recordar, ya que el apóstol Juan está repasando panorámicamente los eventos a la mitad de los 7 años de tribulación. Por lo tanto, hasta este punto, este quinto, ¿no es cierto?, poder también ya ha caído, ya haciendo probablemente referencia a la muerte que va a sufrir el anticristo, ¿ya? No dice todavía acerca de lo que va a pasar después que resucite, ya a través de este engaño. Bueno, ahí están los 5. Repito, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿no es cierto?, el Imperio Romano histórico y el futuro, ¿no es cierto?, imperio que va a estar levantando el anticristo durante los 3 primeros años y medio de la gran tribulación y que luego va a caer cuando el anticristo sea asesinado. No sabemos si un atentado o algo, una enfermedad de muerte o algo le va a pasar. ¿Ya? Bueno, se refiere entonces aquí a estos 5 reinos o reyes que han caído. ¿Ya? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Imperio Romano y Roma revivificada en alianzas políticas posteriores al arrebatamiento y antes de la mitad de la tribulación. Ahora, luego añade el versículo 10 diciendo, uno es, ya refiriéndose acá a un sexto personaje, acuérdense, los 5 ya han caído, ya luego dice, uno es, y esto hace referencia al anticristo antes de su herida de muerte, ¿ya? Los primeros 3 años y medio, y el otro aún no ha venido, un séptimo, que también se refiere al anticristo después de su herida de muerte, al final de los últimos 3 años y medio. Y ahí están los 7, ya que menciona al principio, los 7, siempre se cumple. Pero es interesante que añade aquí a otro más, porque luego dice, y cuando venga este séptimo, que es el mismo anticristo, es decir, el sexto y el séptimo se refiere a la misma persona, antes de su muerte y después de su muerte, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Básicamente ese breve tiempo son 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio. Ya la última parte de la gran tribulación. Y que va a tratar de tomar el poder absoluto de la humanidad. ¿Ya? Ahora, pasemos al versículo 11. Dice, y la bestia que era y no es, ya sigue aquí hablando del anticristo, es también, y aquí mira, interesante, añade el octavo. ¿Por qué el octavo? Porque ese octavo en realidad va a ser ya el anticristo como emperador, tomando el control no solo de él resucitado y de él antes de morir, sino también tomando el control del resto, de todos esos 7 que representan esas 7 cabezas de esta bestia. Dice, la bestia que era y que no es también el octavo, ya es como el emperador supremo que va a haber en aquel entonces. Dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Ya? O sea, es dentro de esos 7, pero es un octavo porque ya toma un rol diferente, ya que es de pontífice máximo en aquellos días ya de la humanidad. Así que ahí el octavo no es otra cosa que el anticristo después de destruir a Babilonia, porque vamos a ver que al principio Babilonia, ¿no es cierto?, deifica al anticristo, ¿ya? Y juntos comparten el poder, pero después el anticristo crece tanto que destruye finalmente a Babilonia, porque él va a querer un culto unificado.
¿ya? Se va a volver una especie, ¿verdad?, de monoteísmo, pero ese monoteísmo va a estar enfocado en Él. Él se va a asumir como Dios, ¿ya? Por eso aquí es mencionado como octavo participante, ¿ya? Y que es el anticristo después de destruir a Babilonia y al falso profeta, a intentar erigirse como gobernante supremo, como pontífice máximo de aquel tiempo. Ahora, el versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto, ya, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, ya, aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, ya. Y aquí no es muy complejo entender esto porque básicamente estos son 10 políticos representantes de las grandes potencias mundiales que en ese momento durante la tribulación va a haber y que al principio entregarán toda autoridad al anticristo, al falso profeta y a este sistema religioso mundial. Pero después se arrepentirán y destruirán, apoyados por el anticristo, al sistema religioso mundial. Eso lo vamos a ver después en el versículo 16, ¿ya? Y más tarde, al final de la tribulación, también se volcarán contra el mismo anticristo, dando el comienzo a lo que conocemos como la batalla de Armagedón, ¿ya? Ya vamos a llegar ahí, avancemos, versículo 13. Ahora, estos 10 reyes que van a ver, o 10 representantes, 10 políticos que van a ver, ¿no es cierto?, durante la tribulación, ya que al principio le van a entregar toda autoridad al anticristo, dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de estos 10 reyes? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, el anticristo. Fíjate que al final de la tribulación, estos 10 poderes confederados enviarán sus ejércitos a luchar contra el anticristo, ya al final. Al principio le van a dar su apoyo, pero después de 3 años y medio se van a dar cuenta que este hombre quiere erigirse como Dios y van a ir en contra de él, ¿ya? Y es interesante que el anticristo va al final de la tribulación a establecer su centro de operaciones en Jerusalén. Y cuando esté por comenzar la batalla allá en Jerusalén, Jesucristo aparecerá visiblemente en gloria y majestad y todos los ejércitos se dispondrán en ese momento contra el Señor para batallar en el valle de Meguido o de Armagedón, ¿ya? Así que vemos que estos cambios políticos, estos cambios de bando, ¿no es cierto?, estas diferencias, tendencias políticas tan cambiantes que vemos el día de hoy, no es nada nuevo y tampoco es algo nuevo que no va a ocurrir en el futuro, ya, porque también va a haber toda esa teleserie política, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, coloquialmente, también va a ser en el futuro. Ahora, pasemos al versículo 15. ¿Ya? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Ya? Aquí vemos, ¿verdad? Es que este sistema será multiétnico, multicultural, multireligioso, multifilosófico, multiideológico y mundial, universal. Será un sistema ecuménico, es decir, todas las religiones juntas. Todas las ideologías juntas, un sistema ecuménico. Será un sistema sincretista, es decir, una mezcla y adaptación de todas las ideologías y religiones y filosofías que hay hasta ese momento. Será también un sistema idólatra, es decir, donde se adorará al anticristo, a Satanás y el humanismo, y todos los dioses y personajes religiosos venerados a través de toda la historia humana. Recordemos que la idolatría, hermanos, es muy grave, ¿no es cierto?, ante Dios. Y que finalmente derivará en que el anticristo, cuando toma el poder absoluto, derive todo ese culto religioso hacia sí mismo. Como va a recibir cierta oposición, el anticristo finalmente después va a destruir a esta mujer, a esta gran Babilonia. Ya, interesante que es el mismo anticristo y no Dios el que la destruye. Dios usa al anticristo aquí para destruir este sistema idólatra universal. Mira lo que es el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, ya no dice acá, pero podemos añadir, finalmente, primero le dieron apoyo, pero ahora aborrecerán a la ramera, se volcarán en contra de la ramera. La misma que al principio la apoyaron, ahora se vuelcan en contra. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Triste, vergonzoso y patético final de un sistema idólatra tan aborrecible para Dios. ¿Ya? Interesante que aún al final de sus días, aún el anticristo la desprecia. Aún uno de sus clientes, ¿verdad?, que se satisfizo con ella, como una ramera,
ahora la desprecia de manera horrible. Bueno, pasemos al verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones de estos 10 reyes y del anticristo el ejecutar lo que Él quiso. Y dice ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Tremenda e increíble declaración de la soberanía de Dios sobre la historia humana. Voy a leerle un pasaje en Proverbios, ya, capítulo 21. Proverbios capítulo 21, el versículo 1. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, dice, lo inclina. Bueno, esto nos da fe, hermanos, de que Dios tiene el control, que Dios levanta y destituye reyes como Él quiere, y que Dios mismo los incita o los inclina a cumplir sus propósitos y su voluntad. Mis queridos hermanos, caigamos en cuenta que tenemos un Dios soberano, un Dios absolutamente soberano. Él incluso va a usar al mismo anticristo como instrumento de juicio para destruir a este sistema religioso que va a haber en el futuro. Incluso Dios usa al mismo anticristo para llevar al resto de los pueblos a una batalla en Armagedón y cumplir Dios así sus propósitos. Es decir, a Dios no se le escapa nada. No solo Dios tiene el control, sino que Él también tiene la pila del control y tiene la autoridad y el poder para hacer lo que Él quiere como le plazca. Ese es el Dios soberano, hermano, al que servimos. Un Dios que tiene todo bajo control. Por eso es que no debemos temer, no debemos angustiarnos, no debemos preocuparnos, hermano, porque Dios tiene el control. Ya sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor y tenemos un propósito que Él está desarrollando en nuestras vidas. Ya, así es que tremendo testimonio de la soberanía de Dios. Ya no sé si alguien lo pudo haber expresado de mejor manera que lo que Juan lo expresa acá en Apocalipsis 17:17 en cuanto a la soberanía de Dios. Y finalmente el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, haciendo referencia nuevamente, ¿verdad?, a la mujer ramera, la gran ramera, ¿no es cierto?, esta Babilonia espiritual que representa este sistema global, mundial, idólatra, religioso y ecuménico que va a haber en el futuro. Ya, la influencia temporal que tendrá este sistema religioso mundial durante la tribulación, en lo que se refiere, ya será similar en poder, atribución y autoridad, ya que muchos otros sistemas religiosos han tenido sobre la tierra, como el catolicismo y otros más. ¿Ya? Hermano, lo único que el hombre ha aprendido de la historia es que no ha aprendido nada. Lamentablemente el hombre vuelve a cometer los mismos errores y el hombre vuelve sobre la misma. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Así es que, viendo este capítulo, ya veamos claramente cómo Dios tiene el control y Dios tiene todo, ¿no es cierto?, soberanamente planificado. Hoy en día a veces nos inquietamos, hay creyentes que se inquietan, ¿no es cierto?, que se asustan al ver tantos cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, todos estos cambios son propios de la naturaleza humana. Ya a través de los siglos siempre ha sido así. Pero mientras estemos aquí en la tierra, ya mientras el Espíritu Santo esté en nuestros corazones y también esté presente en nuestras iglesias, ¿verdad?, hay algo que es el Espíritu Santo, hay alguien que es el Espíritu Santo, como dice Pablo, que retiene el avance de este sistema y de este poder mundial. Pero algún día ya no vamos a estar. Algún día los que hemos recibido a Cristo ya no vamos a estar aquí sobre la tierra. Y sobre la tierra se van a desatar todos estos eventos que vemos en Apocalipsis. ¿Ya? Por esa razón es que si es que tú aún no te has convertido a Cristo, por esa razón si es que tú no has nacido de nuevo aún, en Cristo Jesús, como tu Señor y único Salvador, yo te ruego, yo te pido y te exhorto en esta hora a que te arrepientas y te vuelques al Señor. Porque queda poco tiempo. Y cuando el Señor venga en el rapto, solamente va a llevar a aquellos que se han convertido a Él, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y si tú no has recibido a Cristo, ya no vas a tener otra oportunidad. Ya eres responsable de lo que te estamos predicando. Por eso es que te animo a que tú te vuelques al Señor.
porque después va a ser un tiempo de engaño y de sufrimiento como nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Tú no vas a querer ser parte de esa iglesia diabólica, ecuménica, religiosa, pagana e idólatra, sincretista y filosófica que va a haber en el futuro. Tú no vas a querer ser parte de esa iglesia. Ya, el ecumenismo hoy en día no es más que el esfuerzo inicial, es el ejercicio que se está llevando a cabo para lo que va a ser de manera desatada y completa en el futuro. ¿Ya? Pero mientras esté la iglesia aquí en esta tierra, podemos estar tranquilos que Dios nos va a permitir, hermanos, nos va a permitir porque quiere que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así es que no nos compliquemos, no nos aflijamos, concentrémonos en lo importante y en la tarea que tenemos por delante, ya que es predicar y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Dejemos que Dios se ocupe del resto. Después del rapto, ahí va a ser otro cuento y ahí muchas de estas cosas se van a cumplir. Así que el desafío es para los creyentes y también para aquellos que aún no conocen al Señor. Para que aquellos que aún no conocen al Señor se vuelquen a Cristo y procuren la salvación de su alma. Llámanos, contáctate con nosotros o con la persona que te compartió este video o la persona que te invitó a esta reunión, porque estamos deseosos de mostrarte cómo tú puedes obtener la salvación y la vida eterna. Y a los creyentes, hermanos, no nos distraigamos con tantas conspiraciones, con tantas voces y con tantas cosas a nuestro alrededor. Mantengámonos enfocados en el por qué Dios nos tiene todavía en este mundo y no nos ha llevado todavía a su presencia. Porque Dios no es mentiroso, Él cumple su palabra. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tengamos ese mismo sentir y compartamos a Cristo para que otros también lleguen a tener la experiencia de la salvación de sus almas y eventualmente también puedan tener la experiencia de ser liberados de la ira venidera. Muy bien, mis queridos hermanos, muy bien, mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Espero de que este estudio vaya siendo de ánimo, motivación y desafío para cada una de sus vidas. Y nos vemos en un próximo estudio. Que el Señor les bendiga.